Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que he titulado ¿Cómo le hiciste?, donde entrevisto a profesionales del micrófono que admiro. Hay anécdotas, tips, consejos, confesiones y mucho más por mi canal de YouTube. En este episodio, mi invitado de honor es el locutor y cineasta Olayo Rubio. Así que acompáñenme a saber cómo le hizo. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahora sí ya, oficialmente, muchas gracias, Olayo, por aceptar estar aquí en ¿Cómo le hiciste?, que sé que no te encanta. No, para ver, platicar contigo sí, No, me sí, encanta. estas cosas. Pero lo que pasa es que cuando no tienes un pretexto Ajá, específico para dar entrevistas, para promocionar una película, por claro, ejemplo, o para promocionar algo que estás haciendo, es complicado, ¿no? O sea, sí. como hablar en general. Oye, no, pero de verdad, muchas gracias, porque sabes que más allá de que ya hace mucho que nos conocemos, te tengo un cariño muy especial, te admiro mucho, y no porque estés aquí ni porque suene cebollazo, pero sí has hecho una carrera que pues muchos de los que estamos ahí alrededor, pues por lo menos yo admiro y que me encantaría saber cómo le hiciste para empezar, porque sé algunas anécdotas de algunas historias, pero me gustaría que lo compartieras. Y pues bueno, primero, ¿cuántos años llevas de que empezaste como locutor? Bueno, antes que nada, la admiración y el cariño es mutuo, ¿eh? Ah, gracias. Eh, ¿Cuántos años llevo de locutor? Pues empecé a coquetear con el micrófono profesionalmente Me en encanta el ese término. 95, o sea, llevo 25 años, Ok. pero como locutor titular de un programa, que de hecho siempre ha sido vespertino, como el que tengo hoy en Convoy, Ujú. llevo, bueno, desde el 11 de marzo de 1996. Ok. Entonces, el 11 de marzo del próximo año cumplo 25 años ya como locutor titular, con un programa y tal. Y el 3 de marzo, Convoy cumple 5 años. Ujú. ¿Te Entonces va a haber, gusta ese mes? para mí personalmente va a haber un doble aniversario. Exacto. Y en marzo, ¿te gusta el mes? Pues fue sin querer, obviamente yo no lo elegí, Coincidencia. pero llevo, sí, 25, un cuarto de siglo como locutor, con una carrera muy accidentada, Ajá. al igual que mi carrera de cine, si es que le queremos llamar así, eh, ha sido todo un accidente, en todos los sentidos, desde o sea, la parte del cine no, esa ha sido totalmente intencional y voluntaria, pero yo no quería ser locutor, jamás me imaginé que iba a ser locutor, aunque jugaba a ser locutor de niño Ujú. y me grababa con una casetera o con una grabadora de cassette Philips de mi mamá, me grababa y tal, y hacía voces desde niño, Ya sé, porque y además aunque no jugaba, necesitabas micrófono para esas. Yo también tenía una, ¿no? Y le apretabas y grababas instantáneamente en un cassette. tenían un micrófono integrado. Ujú. Bueno, exacto, sí. Y bueno, jugaba con mi amigo Krusty, que era mi mejor amigo de la infancia y hasta la fecha sigue siendo mi mejor amigo. Jugábamos ya de adolescentes a la estación de radio pirata. Ok. Entonces, bueno, y de hecho tratamos de armar una estación de radio pirata, buscamos dónde conseguir cristal de cuarzo. O sea, era un trabajo de ingeniería complicadísimo, pero en nuestra inocencia pensábamos que era posible. Ok. En realidad lo que queríamos era hacer bromas telefónicas. Pues este era El y objetivo. conseguimos el directorio telefónico Así. de todos los estudiantes del colegio Green Hills, Ah, y sobre todo nos importaba el de las estudiantes, ahí claro. venían todos, y simulábamos que estábamos hablando de una estación de radio de Los Ángeles, de un canal de televisión de Los Ángeles que estaba regalando premios Ok. a nivel internacional, y por sorteo, así una cosa. Entonces yo hacía el papel de un locutor que se llamaba Ken Baker, y entonces Ok. estábamos hablando de KTLA Channel 5, que sí existía. Y Oye, entonces qué producción. O sea, me diste la vuelta 3 veces. Yo nada más jugaba en mi cuarto a hacer mi programa, pero, o sea, tú tenías todo un concepto. me hacía pasar por locutor gringo o por conductor de televisión gringo. Ajá. Y Krusty tenía una consola, tenía todo un equipo ahí para hacer esta simulación. Poníamos a la gente a cantar. Wow. Entonces ¿Cuántos poníamos años a cantar tenías? canciones de Guns N' Roses o de Ujú. tal. Esa era la dinámica para que se ganaran una moto Toyota. Y no existían las motos Toyota. Y tenían que pasar a recogerlas a Plaza Inn. Y la gente Entonces se ahí nos tienes venía. a nosotros esperando, viendo a la gente que iba a pasar por su supuesto premio.
Y además conocidos y conocidas de nosotros, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿cuántos años tenías? En esa época, 14, 15 años. Ok, qué buena producción. Y antes de eso, ¿hubo en algún momento que dijiste, quiero ser locutor? O sea, y empezaste esto. No, no, no. Jamás. La verdad es que no me gustaba mucho escuchar locutores porque se encimaban sobre las canciones. Sí, el sync point. Exacto, el sync point y luego hablaban, o sea, a mí me gustaba escuchar la música. No, no era muy fan de los locutores en general, pero después conocí Radioactivo por una promoción que hicieron para regalar boletos para los conciertos de Metallica en 1993. Ujú, Estaban haciendo preguntas y trivia, ¿no? Era una sí, trivia y estaban dando boletos para una cosa que se llamaba el Snake Pit, que era una especie de agujero al centro del escenario, ujú, donde podías ver al grupo, pero desde el escenario. O sea, más allá de la primera fila, podías ver al grupo. Y obviamente toda la dinámica que se da backstage y todo claro. lo que ocurre en un espectáculo de ese tamaño, ¿no? Y yo veía lo del Snake Pit como algo completamente inalcanzable, ¿no? De unos cuantos privilegiados, porque la gira ya llevaba varios años para ese punto. Esa Ujú. gira de Metallica que fue muy, muy famosa y muy lucrativa, muy comercial. Visitaron muchos países. Ya para cuando llegó a México ya hasta habían hecho una gira por estadios con Guns N' Roses. Ok. Y bueno, estaban haciendo una trivia. Yo nunca había escuchado Radioactivo, pero me habló Krusty y me dijo, oye, deberías de llamar a esta estación. Están regalando pases para el Snake Pit Ok, y están haciendo puras preguntas como de fans y seguramente tú vas a poder responder la que te toque, ¿no? O claro. bueno, por lo menos inténtalo. Ya, bueno, llamé tal. Oye, ve, pausa. Y ¿Aquí tú seguías haciendo tu radio pirata o ya habías dejado eso? no, para ese punto ya habíamos, no, ya más bien para ese punto teníamos un grupo de heavy metal. Ah, Entonces, ok. toda nuestra energía estaba dedicada, A la destinada fiesta. a los ensayos de nuestra banda y andábamos como muy motivados con eso. Había Ok. una escena muy interesante de heavy metal en México Ujú. y éramos como parte de eso. ¿Y cómo se llamaba tu banda? Trauma, Trauma. Ok. porque el primer grupo del bajista de Metallica, de Cliff Burton, el que falleció, se llamaba Trauma. A mí no me encantaba el nombre, pero ¿Sabes no eso? encontramos uno mejor y había como que tenía sentido que fuera en homenaje a ese bajista que admirábamos mucho. Ok. El punto es que llamé a la estación y yo no oía nada, ¿no? O sea, sí me contestaron, pero yo no oía nada. Entonces nada más escuché que a lo lejos me gritaba el locutor, tienes que escucharnos por el radio, ¿no? ¿Y Entonces, tú qué? prende tu radio. Puta, el estéreo estaba lejos del teléfono de la cocina, que es donde Claro, estaba, era alámbrico. Entonces, claro. bueno, subo al estéreo, medio estoy escuchando a lo lejos y, bueno, ahora ya sé que era Edgar David Aguilera. Él Ajá, fue el que me contestó y me hizo una pregunta, la respondí correctamente y me gané los pases del Snake Pit, ¿no? Yay. Desde entonces, pues ya le agarré cariño a la estación que me dio esos pases y la empecé a escuchar. Y me gustaba cómo estaba producida. O sea, Ujú, me parecía que era algo excepcional en México, en términos de diseño de audio, la ecualización de las voces. ujú, Bueno, ya después obviamente conocí bien la historia detrás de esa estación, que era como heredera de WFM en términos de producción, ujú. lo que habían iniciado Alejandro González Iñárritu y Martín, que como ¿Tú sabemos, escuchabas W o no? no, 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 nada, no, no, Ah, no, tú más muy bien a poco. estaciones gringas. No, sabía que existía WFM y alguna vez había escuchado una transmisión especial por el concierto de Rod Stewart, Ok, pero era demasiado fresa para, claro. era muy pop, estaba bien, pero, Para trauma. exacto, o sea, a mí me gusta, ajá, escuchaba a Stereo Joven, Ajá. que era el IMER, ¿no? Lo que hoy es Reactor, Ujú, pero en ese entonces había un contenido muy alternativo. Había un programa a las 11 de la noche los domingos después de la hora nacional, imagínate ujú. qué underground, que se Sí. llamaba Desde la redacción de la banda rockera, que era un fanzine de punk del Tianguis de Chopo, o sea, muy popular como en Ujú. toda esa comunidad. Y escuchaba ese, y otro programa que se llamaba Frecuencias Alteradas, que era de heavy metal, que conducía Benjamín Salcedo, que ahora dirige Rolling Stone, y escuchaba uno que se llamaba 2021 de Fernando Benítez, baterista también de varios grupos de heavy metal, de stoner y tal. Y eso era lo que escuchaba, digo, era con lo que me identificaba, pero tampoco escuchaba mucho radio. Por eso te digo que nunca tuve ese salud, Gracias. nunca tuve ese anhelo Ajá. de ser locutor. Pero
Esto empezó porque un día estaba en la casa de Valle de Bravo de un tío de mi amigo Krusty, que se llama Alberto Kalash, un arquitecto mexicano muy importante. Tenía 2 hijos chiquitos, que ahora ya son unos gigantones, pero estaban esos niños que habrán tenido como 3 y 4 años, algo así, y les empecé a hacer voces de caricaturas. O sea, era como una especie de titiritero, ¿no? Ventrílocuo. Exacto. Y me vio Alberto Kalash y dijo, oye, tú deberías de trabajar en el radio. O sea, le voy a hablar a un amigo, a ver si te interesa, para que te busque, porque es algo que yo no había visto. Y Y le se habló a José Álvarez, que era el director de Radioactivo. Ok. Entonces, me habló José Álvarez a mi casa un día, así de, bueno, ¿está Olayo? Hola, soy José Álvarez, director de Radioactivo. Oye, es que me platicó Alberto de ti. ¿Cómo ves si te das una vuelta acá por la estación? Y yo, pues, ok. Y dije, bueno, pues nunca he ido a una estación de radio. Me Ajá. daba curiosidad. Y lo que más me daba curiosidad era conocer su discoteca, ¿no? O sea, conocer su Ok. colección de discos y ver si encontraba algún sencillo de Metallica que no conociera o Ok. alguna edición especial de algo, ¿no? Ese era como... Y hablé con Krusty y le dije, oye, pues acompáñame, ¿no? Vamos juntos. Para no... Además era lejos. O sea, yo vivía por las faldas de la Jusco en aquel entonces y la Ujú. estación en la Ciudad de México, y la estación estaba Sí, por Iztapalapa, sí. ahí donde tú Atlazolpa. trabajaste también, en Ujú. Atlazolpa, en la colonia Magdalena Atlazolpa, pasando la viga antes de llegar a Francisco del Paso y Troncoso, trabajadoras sociales número 309. Ándale, muy bien, Sí, sí. ¿no? Me muero. Repetimos esa dirección como 500,000 veces. 2000. El punto es que llegamos y fue una gran decepción para empezar. O sea, yo me imaginaba una nave espacial por cómo se escuchaba, ¿no? Claro. Y a la hora de la hora llego y veo un cuarto normal, con una consola, cuartito ahí alfombrado, pero X, o sea, y Sí. como que dije, la antena sí era muy imponente, ¿no? Cuando ves una antena de radio de cerca, sí te llama la atención, ¿no? Ujú. Y reconoces como el poder que hay en un artefacto de ese tamaño. Claro, pero tú te habías Pero me hecho la decepcionó historia de un lugar futurista. A lo un mejor. poco, porque además eso era lo que proyectaba Radioactivo. Y la Claro. voz de Martín, que era como muy grave, muy como, vamos a llamarle electrónica, sobreprocesada, muy Ujú. ecualizada, ¿no? Y obviamente, pues, en tu imaginario, eso está relacionado con equipo electrónico, ¿no? Con Claro. las bocinas de tu estéreo. Muchos de los estéreos eran como en esa época aerodinámicos, ¿no? O Ujú. sea, el diseño de los estéreos era como muy aparatoso. Y yo esperaba ese equivalente, pero magnificado. Ajá, y no. Y no. Y luego ya nos invita José a su oficina, y era una oficina chiquitita, pero chiquitita, la oficina más pequeña a la que he entrado en mi vida. Era una cosa... Y, y José también es un tipo como bajito, ¿no? Flaquito. En Ajá. ese entonces todavía tenía un poquito de pelo, pero eso sí, siempre ha hablado como señor. Yo creo que habrá tenido 29 años o 30 años, pero yo lo veía como un señor grande, ¿no? Ok. Porque además tenía esta voz así, tiene. Y me Sí. dijo, oye, que a ver, ¿qué voces te sabes? A ver, hazme una voz. Tu casting ahí, tú. Pero obviamente me sentí inhibido, ¿no? Así como, Claro. ¿qué Sí, voz, porque no? además tu personalidad no es que vayas por la vida así de, ¿qué onda? ¿Cómo están? No, haciendo personajes. No, Es no. más reservado, es más reservado. Entonces, de pronto, hazme un casting aquí. O sea. Y a esa edad tenía 17 años o lo que fuera. Entonces me dijo, ¿te sabes la de Don Gato? Y yo, ¿no te sale? Le digo, la verdad nunca la he practicado y era muy fan de Don Gato, ¿no? Bueno, Ajá. años después logré hacer la voz de Don Gato, digo, más o menos porque es A de las ver, más difíciles, así, a porque ver. lo hablaba con otros locutores, o sea, con amigos de locución, de doblaje, y como era una leyenda, ¿no? Era una leyenda, y Edgar me dijo, es que es imposible, nadie ha podido hacer esa voz nunca, ¿no? Ajá. Entonces yo me lo puse como reto, ¿no? Tratar de hacerlo. Y a ver, hazle. No, ahorita no lo voy a hacer. Las que hacía muy bien en su momento eran las de BBC Bothead, que Ujú. eran pues, un fenómeno reciente, ¿no? Sí, era de la Y, época. exacto. Entonces me mandaron, en inglés las hacía. Ok. Y me mandaron a Poderoso, iba a decir, al programa matutino de Radioactivo que se llamaba El Mañanero, con José Ajá. Enrique Fernández y Rulo, que Pero Rulo entonces, llevaba unos meses. ¿verdad? Entonces José te dice, a ver, hazle de Don Gato. Y no, a ver, no, esa Y no. no. ¿Te hago Y otras o qué le dijiste? le dije, sí, por ejemplo, bueno, hago la de BBC Bothead. Ajá. ¿Boobies? ¿Boobies y qué? Boobies. Boobies, ¿no?
Dijo, bueno, pues ahora sí que, dijo, ¿quién sabe qué pedo? Que Ajá. venga en la mañana y haga su gracia, ¿no? Ok. Entonces ya fui a la mañana siguiente, hice mi gracia y me escuchó Martín Hernández, Ajá. coincidió y Ok. pensó que era un disco de BBC Budget, o sea, que incluía las voces. Órale. Y entonces le habló a José Enrique, que era el otro locutor del Mañanero, programador también de Radioactivo, Ujú. y le dijo, no, pues no es un disco, es un chavito que vino y hizo la voz. No, man, mándenlo a Z Audio, ¿no? En aquel Ok. entonces Ajá. estaba Z Audio, que era un estudio de producción de audio muy importante para comerciales, el equivalente auditivo de Z Film, que era la compañía de Alejandro González Ujú. Iñárritu, la Ujú. productora, y Z Publicidad, ¿te acuerdas que era como Sí, sí, un era Z en Santa Fe. Z? Z Audio estaba en Altavista. Ya fui y me grabaron y pues me metieron como en un promocional, algo así. Y después ya traían lo de la patrulla radioactiva, que era una unidad móvil de promoción de la estación. Me preguntaron si quería participar en eso. La verdad yo no estaba muy interesado, pero regalaban pases para premiers de películas. Oye, ¿y te Entonces, pagaban al inicio o no, nada, no, como no. fan? Digo, No, no, como, pero sí te tocaban discos gratis y te ok, tocaban, y obviamente boletos para conciertos. claro. Y Krusty agarró una chamba de promoción, entró de promoción y luego despidieron por alguna razón al gerente de promoción y Krusty quedó en su lugar. Ok. Entonces, y yo a veces ya no quería ir, pero como mi mejor amigo era el gerente de promoción y quien tenía a cargo la patrulla radioactiva, me decía, oye, vamos a ir a tal cosa, vamos a ir a la premier de la nueva de Batman, vente. Entonces ya Claro. iba y aprovechaban que estaba ahí para que me enlazara e hiciera alguno de mis personajes, ¿no? Ok. Entonces ya hacía esos personajes y tal. Y ya, y luego me caí en un hoyo un día y me rompí las dos piernas y estuve meses en cama, ¿sí? Y ya me desconecté de la estación y, No. y sí, y después la verdad ya me daba un poco de flojera y yo tenía mucho interés en tratar de estudiar cine y estaba viendo cómo le hacía porque mis papás no tenían dinero y entrar al CCC era muy difícil, ¿no? Y entonces no Sí. sabía qué hacer y estaba en esa disyuntiva de que tenía el objetivo claro de que lo que quería hacer era cine, Ujú. pero no sabía cómo y no tenía. Entonces un día me habla José y me dice, oye, mira, vamos a correr a Martín Hernández y entonces queremos que entres en su lugar. Y Guau. Martín Hernández en aquel entonces era una figura muy importante de la radio en México y en Sí. aquel entonces también la radio era más importante que ahora. Tenía mucha Estamos hablando, presencia. sí, pues es que menos medios concentraban muchísimos oídos Ujú. y muchísimos ojos, ¿no? Muchísima atención. O sea, toda la atención de la sociedad y de los consumidores de medios se concentraba en unas cuantas plataformas, o unos cuantos. O sea, no había internet, no había, no imagínate un mundo, digo, para quien nos esté viendo que no, pues sin YouTube, o sea, Ujú. sin Netflix, Sin WhatsApp. sin, sin, sin internet. O Sí, sí. sea, básicamente, o sea, el internet estaba naciendo, era algo muy incipiente, no había WhatsApp, exacto. Entonces la atención es, y los locutores eran figuras muy importantes porque eran el intermediario, por ejemplo, entre la compañía disquera y el consumidor de música. El Ujú. intermediario, de hecho, entre el artista y el consumidor de música. Si YouTube lanzaba un nuevo sencillo, pensemos en YouTube, también las bandas eran mucho más grandes en aquel entonces. Claro. Compartía la atención entre menos grupos. Entonces, si YouTube lanzaba un nuevo sencillo, tú eras un locutor iba a presentar ese nuevo sencillo. Entonces, Ujú. muchísimos oídos iban a estar concentrados en ese lugar y escuchando a ese locutor que iba a presentarles la canción. Claro. Entonces era big deal. Y yo al principio me asusté, dije, y me daba mucho, o sea, bueno, ¿y qué pasa si no funciona? Soy un tipo no solamente muy joven, sino inexperto. ¿Qué pasa si el programa no funciona? Además voy a entrar en el lugar de uno de los más respetados. Y Claro. José me dijo, pues te manda, o sea, con otras palabras, me dijo, pues te mandamos a la chingada ya. Con otras palabras, Ok. mucho más obscenas. Ok, ok. Oye, pero, o sea, justo cuando te dicen, queremos que entres tú en lugar de Martín, tú estabas, en cama. No, ya justo me estaba recuperando. De hecho, estaba ya saliendo de las muletas. Ok. De hecho, le dije a Krusty, oye, creo que ya no voy a venir. Ujú. Este, o sea, hay que buscar otra persona que haga esto porque ya me quiero dedicar más al cine y tal. Y Krusty me dijo, no, pues tienes toda la razón. O sea, ¿para Ah, qué? Digo, claro. además no pagan Ajá. y no me interesa, pero, ¿no?
Y entonces, pero cuando me hacen esta oferta sí me llama la atención. Claro. Sobre todo, ¿sabes qué me interesaba? Eh, la posibilidad de que el micrófono y la exposición me facilitaran conectar a una chava. Ok. O sea, dije, va a ser más fácil conseguir una novia en esta posición que en mi recámara. O sea, qué profundo tu pensamiento de trabajo. O sea, encerrado en mi recámara, iba a haber mucho menos Claro, posibilidades de conectar a una chava. Ahora, te voy a decir la verdad, ni siquiera una radio escucha, ¿eh? Más bien, pues el estar en contacto con gente, ¿no? A lo mejor alguna otra empleada de la estación, a lo mejor alguna otra empleada, o sea, no sé, como que me iba a abrir las puertas porque sí, vivía encerrado en mi recámara, viendo películas y escuchando heavy metal. Porque claro. además, para ese punto hay que entender que yo ya había desertado de la escuela. Ok, O sea, es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿y en la escuela no conocías a nadie? no, ya no iba a la escuela. Ok. No, en quinto de primaria, ni Krusty ni yo ya íbamos a la escuela, ya no nos interesaba. Quinto de primaria, Digo, ¿qué dije? No, de preparatoria, de perdón. prepa. Ok, ok. Sí, perdón. Sí, dije, pues con Más bien razón. a partir de quinto de primaria a mí ya no me interesaba la escuela, Exacto. pero fue en quinto de prepa, ajá, Cuando desertaron. sí, yo creo que en quinto de prepa habremos ido Krusty y yo a la escuela unas 15 veces. Ok. O sea, era de, ¿ustedes siguen aquí? ¿Siguen inscritos? Sí, ya no nos interesaba, porque la verdad nos dábamos cuenta de que, para empezar, la calidad de la educación era muy baja. Ujú, Total, dijimos, esto nos sirve. Y bueno, yo tenía la intención ya de irme directo a estudiar cine. Y ¿sabes qué? Mis papás estaban de acuerdo. ujú. O sea, mis papás decían, este güey está demasiado obsesionado con esto desde niño, desde casi casi. O sea, lo saben. Entonces decían, bueno, pero José me hace este ofrecimiento, el director de Radioactivo, Ujú. y dije, bueno, número uno, va a ser más fácil para mí conseguir una novia si estoy aquí que si estoy en mi cámara. Y número dos, pues me vendió, ya sabes, el sueño del negro González, ¿no? Claro, claro. Dijo, mira el negro González, pero es que en ese entonces todavía ni había hecho Amores Perros, ¿eh? En ese entonces era un director de comerciales y me decía, oye, pero mira, el negro ya está filmando mucho y es un director de comerciales y tal, y empezó de locutor y desde el radio, pues como es un medio de comunicación y el cine es un medio de comunicación y te puede vincular y te puede... Dije, bueno, Cine. vamos a entrar, vamos a ver qué pasa. Mi miedo era hacer el ridículo, mi Ujú. miedo era hacer el ridículo. Y entonces, pues llega el día y muy nervioso. Claro. Me aviento el primer programa, ¿no? 2 horas primero. Luego ya fueron 3 horas ¿Te diarias. dieron como Durante un 5 días. parámetro o tú solito dijiste? Nada, me dije, o sea, no pude ni siquiera elegir las canciones, nada. Era, esta es la programación, solamente puedes presentar las canciones, no hables de más. Y ya, bueno, practiqué durante unas 3 semanas antes en un estudio, me enseñaron lo que era el sync point, me enseñaron ahí algunas cosas básicas. La directriz era que fuera un locutor muy amable, porque Martín Hernández al final ya era como más, era, sí, un locutor como medio arrogante, tal vez un poco prepotente en su personaje, ¿no? Ujú. Medio bully con los radioescuchas. Era la moda también en aquel entonces, ser como más irreverente y eso. En ese tipo de estaciones, porque pues en Pulsar al contrario, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Ujú. En este tipo de estación, bueno, más que en este tipo de estaciones, en esta estación. No, Ok. bueno, claro, porque en WFM también estaban el Burro y Esteban, que Ujú, echaban desmadre y había como, sí, empezaba esa tendencia. ujú. Y querían que yo fuera amable y que fuera como lo opuesto a Martín, porque pues, Martín ya tenía 30 y tantos años y yo tenía 18, y él tenía una voz muy gruesa y yo tenía una voz mucho más aguda, y, o sea, se me ha ido engrosando. Sí, yo aguda, no lo diría, pero... No, pero en esa época sí, mi voz era más así, un poco así. No, no tanto, pero sí era voz de chavito, Ajá, bueno, justo, claro. ¿no? O sea, Sí, era una voz mucho más delgada. sí. Y, y bueno, el punto es que entré y no, bueno, rechazo unánime. O sea, todos los radioescuchas, ¿dónde está Martín Hernández? ¿Quién es este chavito? Pésimo, esto y el otro. En ese entonces la retroalimentación llegaba por fax, principalmente. Llegaban faxes, para quien esté viendo esto que no sepa qué es, te mandaban pues básicamente un documento, era como un telegrama. Era como un telegrama, solo que podías mandar también dibujos, o sea, podías
escribías algo con puño y letra, o con una Ajá. máquina de escribir o lo que fuera, pero esto como que lo escaneaba, esta máquina lo escaneaba y lo mandaba a otro lado. Sale de hecho una máquina de fax en la nueva película de Borat, ahí la Ah, pueden ver, ujú. pero ahí llegaban los faxes y era puro, mucho insulto, Oye, y lo que me total. decías una vez, que, o sea, también cómo la gente se tomaba el tiempo de escribir y mandar un fax de odio, ¿no? Exactamente, sí. O Fax sea, de odio, y eran faxes de odio. Dije, bueno, ¿qué hago, no? Y entonces José me dijo, no, muy bien, estuviste muy bien. Es tu primer programa, estuvo muy bien, muy energético. Ah, porque yo durante varios años hacía el programa parado, de pie. sí, me acuerdo de ti parado, sí, sí. Ajá, era como sí, no, no me gustaba sentarme. Como Sí, que estar de claro. pie Ujú. proyectaba más energía tal vez, pero era una necesidad. Sí, Era de no como, sentirte atado. exacto, y me movía como por toda la cabina, iba cargando con el atril por todos lados y como mucho movimiento. A veces me paraba sobre la consola y brincaba desde ahí y trataba de que eso como que se transmitiera también al otro lado. Pero yo en esa época, pues por la edad y todo, también era muy delgado y tenía toda la energía, ¿no? Y la música además era muy energetizante para mí. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, pues pocos meses más tarde, pues ya había como de alguna manera conectado con el público más joven. Ujú. Entonces la estación hizo una transición generacional. Pasó de universitarios y un poco más adultos, que era el público que tenía originalmente desde Dial FM, que era la frecuencia que ocupaba Radioactivo. Que son los que mandaban los fax de odio, ¿no? Exactamente, de Ujú. entrada porque tenían acceso a una máquina de fax. Exacto. Pero estaban los chavitos. Y entonces poco a poco fuimos conectando con más chavitos y atrayendo ese público. Y entonces ahora ya había un público de 14, 15, 17, 19, 20, 24, digamos 25. Entonces pasamos de 22 a 30 años, digamos, un Ujú, demográfico ujú. así, a más chico, como 15 o 14 a 25. Y después se fue abriendo. Y también, pero había un problema, que era la amenaza fantasma de Martín Hernández, ¿no? Claro. Quedaba ahí la amenaza. Y entonces un día anuncian que Luis Gerardo Salas y Martín Hernández se van a reunir para relanzar WFM con todo el presupuesto de Televisa y tal, ¿no? Porque WFM pues era de Televisa. Y yo me asusté porque eran como dos de los grandes padrinos del formato, ¿no? Dije, no, pues a lo mejor ya este fue mi breve periodo por el estrellato radiofónico, ¿no? ¿Y Porque el conseguiste de a de chava? veras, o sea, el bueno va a regresar, ¿no? Claro. Oye, ¿ya habías conseguido chava? Ya, claro. Ah, Ah, ok. no, no. Ya. A las 2 semanas ya tenía Ah, novio. bueno, Fue, claro, el objetivo principal lo lograste. Rockstar. que me cortó como a los 3 meses por inmaduro. No, bueno. Y me dijo, perdón, pero es que eres muy inmaduro. Y yo así de, ¿por? Ok. Tengo 18 años ya. ¿Y ¿Por qué ella voy a ser? cuántos años tenía? ¿30 o qué? No, no, tenía como 2 más que yo, a lo mejor tenía 20. Y yo en aquel entonces pues, la llevaba a cenar a un lugar que se llamaba El Atorón, donde Ah, podías de comer lo que quisieras tacos. por 15 pesos. Y yo no entendía, ¿pero por qué? Como que no le gustaba. Y yo, ¿por qué? Está buenísimo, todo lo que quieras Exacto. por 15 pesos. ¿No te encanta? Es que era muy barato, pero sí era muy malo. O sea, hoy obviamente ya no iría. Pero en aquel entonces, pues no tienes dinero. Ah, me pagaban además nada, o sea, me pagaban 2,500 pesos, algo así. Ok. Y ya con el programa estelar y todo el asunto, ya había subido el rating, todo, habíamos logrado hacer la transición de demográfico a uno mucho más interesante, mucho más atractivo. En rating radioactivo, primer lugar en el demográfico AB, que es el No, más bueno, interesante y el sí, más atractivo para los anunciantes. Todo, pero me super castigaban, porque era el chavito, ¿no? claro. Porque me acuerdo que un día le pedí un aumento a José, me dijo, ¿pero para qué? No necesitas más. Mira, no pagas en antros, te dejan entrar gratis a los antros, Los no pagas conciertos. por conciertos, no compras música porque ya todo te lo dan. Y era de, bueno, tiene un punto. Exacto. Con eso, Había yo mucho creo que ese era el beneficio. speech, ¿no? Así, No, ah, bueno, gracias a Radioactivo conocí Europa, fuimos a cubrir festivales Europa, te eh, digo, te pagaban con el apellido. te pagaban con el apellido y con esas oportunidades. Por ejemplo, 1996, yo creo que no llevaba ni 3 meses al aire y Ujú. fuimos a Lollapalooza, Krusty y yo, y conocí a los de Metallica. No, Imagínate bueno, qué tan, de la noche a la mañana sí cambió mi vida muchísimo. O sí, claro. sea,
Era como, pero iba a regresar la amenaza fantasma, estaba nervioso. Entonces, llega el día, Ujú. pero lanzamos un promocional que la verdad estaba muy bueno, que hablaba sobre todos los defectos que tenía nuestra estación, Radioactivo. En Radioactivo los locutores son muy inmaduros, decía. Y entonces entraba yo diciendo cualquier comentario inmaduro. Luego Edgar y Zamora entraban diciendo alguna vulgaridad. Luego decía, las locutoras hablan mucho. Y entraban Claudia Arellano y Fernanda Tapia, hablando así muy rápido, ¿no? Y luego en Radioactivo las canciones se repiten demasiado, los promocionales no se entienden, todos los defectos. A veces, a veces tiene mucha estática la estación o no se escucha bien, pero remataba diciendo, sin embargo, Radioactivo 98.5 no es de Televisa. Sí, Y en ese momento, eso era como de mataron, ganaron, se acabó. Y claro, creo que les arruinamos su fiesta de lanzamiento, porque ellos estaban como muy entusiasmados y, bueno, creo que hasta Azcárraga le pidió a los dueños de la estación que lo que por quitaron. favor ya quitaran ese promocional, que qué mala onda, qué tal. Entonces, y duraron muy poco, duraron, o sea, ese gran proyecto que iba a reinventar la radio por Ujú. segunda vez o por tercera vez, y pues no se aguantaron entre ellos, Claro. y no jaló, no jaló, no jaló. Y O sea, desapareció este la amenaza proyecto, fantasma. y, y entonces yo para ese punto fue de yes. Y ya, pero también como desapareció ese enemigo, ese adversario, sí sentí un gran vacío, ¿eh? Y se me fue quitando como la motivación. Y fui recuperando como mi interés por enfocarme en el cine. Y para el año 2000 dejé Radioactivo, renuncié. Ok. Ya no tenía el interés de... Porque esa motivación, curiosamente, era muy importante para mí, el enemigo, el adversario. Me gustaba, me apasionaba eso, ¿no? Ujú. Y se me quitó ese... O sea, desapareció esa motivación al ya no tener un enemigo importante. Y otra de las cosas, quería enfocarme en el cine, pero también me interesaba mucho hacer una estación de radio en internet que no tuviera comerciales, que no tuviera censura y que de alguna manera le declarara la guerra a la frecuencia modulada. O sea, que el enemigo ahora fuera la FM y que la FM Ay, no fuera más. como lo viejo, ¿no? Que la FM fuera una institución vieja y que nosotros tratáramos de derrumbar desde Internet. Esto en el año 2000. Y Wow. con Edgar y el Boy tratamos de hacer una estación que se llamaba K109. Sí, Pero bueno, fue imposible. En aquel entonces la tecnología no lo daba. me Y, acuerdo que nos hicieron un casting, bueno, un examen escrito. ¿Te acuerdas? ajá, algo así, ¿no? Sí, algo así. Un Para examen. conseguir locutores de K109, ¿no? Sí. Oye, qué visionarios, la verdad, ¿no? O sea, y pensar ahora que existe Convoy, o sea, ¿qué sientes? No, pues bien, yo por eso estoy feliz en Convoy. Y la razón por la que existe Convoy es porque no pude incorporarme a ninguna estación de radio cuando traté de regresar en 2014. Era todo muy anticuado, me parecía todo muy retrógrada, seguían con ideas antiguas de la comunicación. Y total, tuve que regresar a Radioactivo con la cola un poco entre las patas. Y ya, José, te dije que ibas a regresar. Y tú, Bienvenido bueno, de ya. regreso. Y ya, Es cuando ya estaba en Prado Sur. exactamente, y ya regresé y bueno, hasta que se clausuró la estación en 2004. Ujú. Y cuando regresaste, ¿te sentías diferente como locutor? ¿Sentías a la radio diferente o igual? O... No, más o menos igual, ¿eh? Ujú. Aunque ya había más comunicación vía internet, ya el mail era mucho más importante, pero todavía no había redes sociales, Ujú. todavía no era lo que es hoy para nada, ¿eh? O sea, Sí. la retroalimentación era más rápida y había más interacción en internet, pero no era lo que había. Fue en 2000, finales de 2001. Ujú. Sí, no, no, nada. Pero ya a partir de 2004 es cuando dije, ahora sí, hay que hacer cine. Pero en 2005 lanzamos el primer podcast y ahí empezó también Convoy. Eso fue muy importante. Como experimento, hicimos el primer episodio del podcast cuando nadie hacía podcast, la gente no sabía ni qué era. Sí. Alguien vio un artículo en la revista Wired que la portada era un radio explotando y decía, el fin de la radio, decía. Desde entonces, esto en marzo de 2005, es el número de marzo de 2005 de la revista Wired, la revista de tecnología, decía Marzo, el otra fin de la vez. radio. En marzo otra Total. vez, sí es cierto. Fíjate.
Y Marzo. por ahí de noviembre lanzamos el primer capítulo del podcast y fue también pues el primer paso para lo que hoy es Convoy. Oye, también estabas haciendo una revista, ¿no? Exactamente, sí, hicimos una revista de música que se llamaba R&R, sobre Ujú. todo porque Rulo y Julio Martínez tenían antecedentes en el mundo editorial y ellos siempre habían tenido como la inquietud de hacer una revista y, y bueno, pues me sumé obviamente al proyecto para apoyar y para que no era lo que a mí me interesaba tanto, pero bueno, nos parecía importante tener una revista y tal. Nunca le hicimos publicidad y su circulación siempre estuvo limitada, Ajá. pero funcionó bastante. Y un poco de la mano de la R&R, de esa revista, sacamos ese primer podcast. Sobre Podcast. todo usábamos el área de comercialización, o sea, de ventas de la revista, que Ujú. pertenecía a otra editorial, para comercializar el podcast, Ok. que al principio estuvo patrocinado. Nunca me gustó trabajar con anunciantes, esa es la verdad. O sea, siempre era complicado. En lugar de estar al servicio del radioescucha o del consumidor, estabas al servicio del cliente y el Ujú. cliente era quien dictaba lo que tenías que hacer, cuando yo creo que debe ser la audiencia. De hecho, debe ser la comunión o un punto medio entre lo que quiere el consumidor y lo que tú quieres. O sea, tiene que ser un punto medio entre lo que espera el radioescucha y lo que tú le ofreces, lo que tú le propones. No Claro. solamente de un lado, ¿no? Pero aquí interviene el cliente o el patrocinador y algunos son muy comprensivos y algunos eh, aportan, pero muchos no. Claro. Entonces, cuando abres la puerta es complicado y por eso optamos por el modelo de suscripción de Convoy. Pero digo, el Convoy como lo tenemos ahora nos encanta como es y nos sentimos cómodos trabajando así. Creo que el público está contento y nos da muchísima independencia, ¿no? Y eso es también algo que queríamos. Porque yo veía los radiodifusores en aquel entonces y decía, o sea, cuando empieza a desarrollarse más Internet, dije, creo que no los necesitamos. O sea, ¿por qué y no necesitamos al gobierno tampoco? Porque, a ver, las estaciones de radio y los canales de televisión son concesiones gubernamentales. Ujú. Y entonces está el gobierno, están los operadores de estas concesiones, que son empresarios, y luego estás tú. Y tú terminas haciendo gran parte del trabajo, si no es que todo. Pero como puppet. Como puppet al cien Como por puppet, ciento, ¿no? Sí. 100%. Te conviertes ahora sí que en un instrumento del medio del medio. Ujú. Y a mí no me gustaba eso. Claro. Y en esa época además también hay que entender, era más joven, la verdad, pues ya sabes, más rebelde. Este, Sí. Bueno, pero yo creo que también esa rebeldía ha hecho que hayas llevado Convoy, ¿no? O sea, si no hubieras sí, tenido toda esa rebeldía y no hubieras pasado por pues por ese proceso de haber estado en una estación así, porque además estuviste en Radioactivo, que de cierta forma también era un poco más libre que Pulsar, ¿no? O sea, yo creo que en Pulsar no me dejaban ni decir mi nombre, sí, no, 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 es que ahí sí eran dictatoriales. ¿no? No, mucho más libertad. No, 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 no. A ver, toda la libertad y sobre todo con el tiempo como que nos fuimos ganando como equipo esa libertad dentro de la estación. Digo, sabíamos cuáles eran los límites, Ujú. hacíamos todo lo posible por no rebasarlos. Y también yo hice una muy buena relación con José, con el director, como amigo. Nos Ujú. volvimos muy amigos y la verdad es que creo que fue una relación muy productiva en su momento. O sea, y con el resto del equipo también. O sea, éramos un grupo de amigos trabajando Ujú. y eso ayudó y se sentía que Claro. era una comunidad y a la vez, pues, toda la audiencia se sentía parte de esa comunidad y todos éramos como una comunidad. Y, y estaba muy bien. De cualquier manera, no teníamos la libertad que tenemos hoy en Claro. Convoy. Ahora, creo que hacemos mucho mejor uso de esa libertad con la edad y tal. Ya no solamente es la provocación por Ujú. provocar, ¿no? Ujú. Por el ser provocadores nada más Irreverente. para ser disruptivos, Exacto. como fin único, sino que ahora creo que ya hay mucho más sentido. Todos hemos crecido, todos nos desarrollamos. Y de Claro. hecho creo que hasta nos hemos tenido que reinventar varias veces. Y si no te reinventas, pues te quedas ahí como un artefacto del siglo pasado, ¿eh? Porque no dejamos de ser locutores que empezamos en el siglo pasado, Tal cual. Recibiendo faxes. recibiendo faxes. Oye, ¿y cómo haces ahora, por ejemplo, que todo es instantáneo, que todo, la comunicación de lo que decíamos es mucho, también más directa, ¿no? Puedes recibir mucho odio, pero también mucho amor. O sea, ¿le haces caso o no? No,
No, no, no. Mira, la verdad es que lo evito lo más posible, pero más bien, a ver, cuando estamos al aire utilizamos un hashtag, ¿no? Y Ujú, entonces toda la comunicación se da a través de ese hashtag en relación al programa. ujú. Y eso lo atiendo mucho. Lo que no atiendo son las menciones. Ok, Porque te metes ahí y entonces, ya, de un tiempo para acá casi no recibo odio, ¿eh? ok. Nada. Pero hubo una época en la que sí, por ejemplo, lanzábamos el tráiler de alguna película nueva, o sea, Ujú, el documental de Molotov, por ejemplo, o la historia de la selección o lo que sea, y ujú. se venía encima el hate, ¿no? De mucha gente que, nada más porque estás ahí. O Claro, sea, entras, o sea, lanzas el tráiler y entonces te vuelves tópico tendencia porque hiciste un anuncio especial y entonces tus seguidores se prenden con la idea y empiezan a tuitear al respecto. Te colocas en el top 10 de los tópicos tendencia. Y luego, entre los fans y los haters, te llevan al número uno. Y ya que estás en la primera posición de los tópicos tendencia, pues el odio es, ¿qué hace ese güey ahí? Es sí. como te colocan ahí en un aparador especial, Ujú. pero ya desde hace muchos años que eso ya no, o sea, yo, pero claro, por eso también me quité la costumbre de ver los mentions de Twitter, ¿no? Claro, Porque además te pueden arruinar el día, ¿no? Tú tal llegas, cual. te despiertas y tienes cierto entusiasmo como para trabajar y para hacer algo, y alguien así mienta madre si dice que eres el peor tarado del mundo. Sí, te Entonces, bajoneo ya. no es saludable para el ego ni recibir elogios ni recibir críticas negativas. Muy bueno. O sea, bueno, una crítica negativa y constructiva es muy buena. De hecho, es muy sana para el ego, yo creo. Pero no es eso, no, o sea, no hay eso. De hecho, No, es por lo más, menos, sí, por lo menos no ahí, no en esos foros, ¿no? no, y aún así, creo que en general mucha de la crítica que hay hacia el arte es destructiva. Ujú, O sea, muy poca crítica creo que es realmente constructiva y didáctica. Y, o claro. sea, creo que más bien la tendencia ha sido hacia la descalificación, hacia el ataque personal. Y no es que Ujú, uno no considere las opiniones del público, al contrario. Pero para eso, por ejemplo, lo haces en el programa en vivo con el hashtag. claro, para que te llegue esa Y información. exactamente. Oye, Entonces, y bueno, ya casi para terminar, tengo dos preguntas. Una, hay mucha gente que te describe como alguien muy creativo, como hasta cierto genio. ¿Te consideras creativo, genio? ¿No? ¿No te ha pasado así de, pues sí, sí me salió muy creativo esto, ¿no? o sea, creativo, pues sí. O sea, sí me considero una persona que constantemente está desarrollando ideas de comunicación, si lo quieres llamar así. Ujú, Eh, entonces, bueno, para eso se necesita creatividad. O ujú, sea, para desarrollar una plataforma de contenido como Convoy, pues tienes que crear ideas, conceptos de programas, tienes que ser de alguna manera inventivo, ujú, por necesidad, además, ujú. y por naturaleza. O sea, son las dos cosas. O sea, se necesita, hay quien tiene iniciativa creativa, vamos a llamarle así. Ok. Entonces, tengo iniciativa, Ujú. creo que eso sí, pero qué tan creativo soy depende, ¿no? No todo lo que uno inventa es bueno, no todo lo que uno inventa es tan especial como uno cree. Ahora, necesitas la motivación, si no, no haces nada. O sea, Ok, si no crees en lo que estás haciendo, no haces nada. claro. Y no alimentas esa creatividad y no produces, ¿no? O sea, como que se puede ampliar, o sea, o desarrollar esa facilidad, ¿o crees que hay gente que de plano no se le dé? No, por supuesto que se puede. O sea, y creo que tiene que ver con la disciplina y Mm, con la autocrítica, esas dos cosas. Pero que ni la disciplina, ni el exceso de disciplina, ni el exceso de autocrítica terminen saboteando tu creatividad, tu desarrollo, porque también es eso, si eres demasiado autocrítico y eres demasiado exigente contigo mismo, ujú. vas a bloquearte. Te limitas, Tranquilamente bloqueas tu imaginación, te inhibes y entonces ya no haces nada. claro. Me ha pasado varias veces. Y no solamente por experiencia propia, lo he visto en la gente más creativa que he conocido o que ya sea que haya conocido, ya haya visto trabajando de cerca o que los haya visto a distancia, o sea, Ujú. personajes que he admirado a lo largo de mi vida, son muy disciplinados. La disciplina es clave y la autocrítica. Que el perfeccionismo no sea patológico, porque si no, Ujú. entonces Como te vas dices, a pasar 14 años como Axl Rose con un disco en desarrollo, ¿no? exacto. Claro. Sí. Oye, y ya para último, de cine, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer?
estamos en plena campaña para terminar de financiar ¿Por qué la vida es así? Una película de todos los mexicanos, porque decidimos lanzarla gratis. Es un proyecto sin fines de lucro, es un proyecto que vamos a lanzar completamente gratis para que se distribuya donde ustedes quieran. Cuando decimos es una película de todos los mexicanos, es cierto. Es que va a ser de todos los mexicanos. Va a ser de todo el que la quiera ver y el que la quiera distribuir y el que la quiera promover. Está buenísimo. Además, ya quiero verla. Me encanta el porqué. Todo el podcast. Bueno, pues te va a gustar. Es como, ¿por qué en esteroides, eh? Es ¿por qué en esteroides? Dura como 70 y tantos minutos, de los cuales más de 20 son de pura animación. Ok. Entonces, es el proyecto en el que más hemos incorporado animación, está divertido. Y bueno, pues... Y hubo escenas filmadas, ¿no? O sea, claro, sí, filmamos pues en la calle, filmamos en distintos lugares de la Ciudad de México, y en el Estado de México, filmamos en Ecatepec, en la zona de polígonos, filmamos en la Universidad Ibero, o sea, los dos polos más opuestos que encontramos. Filmamos en distintas áreas de la ciudad y bueno, también otras cosas que son sorpresa, que también filmamos ahí, recreamos algunos sets de la televisión clásica mexicana. Ya verán. Buenísimo. Oye, pues muchas gracias, Olayo. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Por todo lo que haces. Gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti por esta plática. Y ahí estoy a tus órdenes. Órale, conste. Ay, el siguiente va a ser un concurso. No es cierto. Hagámoslo.